día, gente de Física 1. Vamos a arrancar con el segundo video y vamos a ir siguiendo el texto de Serway, como decíamos en el video anterior. Más precisamente en las páginas 120. Calculo que en el archivo mantiene incluso el mismo número de páginas que esta edición que tengo. Estamos hablando de la sección 5.7, ¿sí? Bien. Van a ver de todos modos que me derivo bastante del Serway, pero ese va a ser nuestro eje al cual tratamos de volver. Nos interesa particularmente el asunto de partícula en equilibrio, ¿sí? En esa sección se trata ese tema con algunos ejemplitos. Bien, ¿qué denominamos equilibrio de una partícula en dinámica? En general, todos tenemos la idea intuitiva del equilibrio de un objeto rígido, de un cuerpo, ¿sí? El equilibrio como un punto en el cual esto no va ni para un lado ni para el otro, ¿sí? Esto es un equilibrio de un cuerpo rígido, pero todavía no entramos en eso. Estamos analizando la dinámica de partículas, cuerpos que los modelizamos como un punto que contiene toda su masa en un lugar que hemos denominado centro de masa. Puntos con masa. ¿Qué es el equilibrio de una partícula? Bueno, algo tan simple como eso. ¿Qué significa eso? Que todas las fuerzas que están aplicadas sobre ese cuerpo o partículas, si quieren seguimos hablando de cuerpos y partículas, les parece raro. Nuestro cuerpo de prueba en general va a ser nuestro borrador. Todas las fuerzas que están aplicadas sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Supongamos que son varias, sumadas vectorialmente, como veíamos en el video anterior, nos dan 0. ¿Qué significa eso? Tenemos nuestro cuerpo. Y tenemos fuerzas aplicadas. Sumamos esas fuerzas, como hicimos en el video anterior. Esto sabemos que no nos da 0, nos da una fuerza neta que va hacia allá, pero supongamos que este cuerpo tenía una cuarta fuerza aplicada, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y cuando la sumamos ahí, resulta que vuelvo al punto de partida. Bueno, hice un poco de trampa acá, pero así funciona. Esa era F4. Bien, ¿qué significa eso? Que, así como decíamos en el video anterior que a la caja le da igual que actúe una sola fuerza o 3, en este caso, mirado desde la caja, es como que no actuara ninguna fuerza sobre la caja, ¿sí? Bien, parece algo bastante trivial, pero para nosotros es importante
tener en claro qué le pasa a la caja o a nuestro cuerpo cuando la suma de fuerzas da cero, ¿sí? Pensemos un ejemplo sencillo. El borrador en nuestro cuerpo, apoyado acá, la suma de fuerzas da cero, ¿sí? ¿Qué le pasa a un cuerpo cuando la suma de fuerzas da cero? En general, lo que tienden a pensar, o tal vez lo que responderían, si yo les pregunto ahora, es que el cuerpo está quieto. Pero no necesariamente podemos responder. ¿Qué nos dice la segunda ley? La segunda ley nos conecta, recordémosla, la suma de fuerzas con la aceleración. Si la suma de fuerzas da cero, tenemos un cero de este lado. ¿Qué tiene que ocurrir? El otro lado tiene que ser cero para que esa igualdad valga. Estamos suponiendo que tenemos presente un objeto, un cuerpo. Hay masa, por lo tanto, el único cero posible es la aceleración. Bien, partícula en equilibrio, suma de fuerzas cero. ¿Qué debe ocurrir? Aceleración cero. ¿Qué significa que haya aceleración cero? ¿Que el cuerpo está quieto? No necesariamente. Significa que su velocidad es constante. Es decir, conclusión, este borrador está en equilibrio si se mueve con velocidad constante. ¿Sí? Eso es el equilibrio y es importante que conservemos esa idea conceptual que es una de las ideas claves de Física 1. Antes de meternos a resolver esos ejercicios bastante simples y triviales de la primera parte, de una lámpara colgando, ¿sí? Un ejemplo bastante aburrido, pero más allá de ese ejemplo, esta idea es una idea fuerte. Y si lo analizamos un poquito, acá está presente algo que en el video anterior parecimos olvidar, o lo puenteamos, que es la primera ley de Newton, principio de inercia de Galileo, que nos decía que un cuerpo mantiene su estado de reposo si no hacemos fuerza sobre él, obvio, pero también nos decía que si un cuerpo se está moviendo y no hacemos fuerza sobre él, se sigue moviendo, ¿sí? Si no hacemos fuerza sobre un cuerpo, se sigue moviendo. Bueno, ¿cómo? Con velocidad constante. Bien, es lo que está diciendo el caso particular de fuerzas en equilibrio a partir de la segunda ley. ¿Sí? Es decir, la segunda ley incluye, si hacemos un análisis particular del caso donde no haya fuerzas, a la primera ley. ¿Qué significa esto? ¿Que las cosas se siguen moviendo cuando no hago fuerza sobre él? Bueno, pensémoslo un poquito, es una idea importante, fuerte, y sería bueno traerla y recordarla acá. ¿Sí? Yo puedo preguntar, ¿por qué se mueve ese borrador con velocidad constante? ¿Por qué se mueve para allá? ¿Sí? Su velocidad es así, constante. Y una respuesta intuitiva sería porque lo llevo con la mano. Y yo les diría, en realidad lo que hace mi mano es sostenerlo para arriba. Está la fuerza peso que actúa hacia abajo. Y yo hago una fuerza hacia arriba. ¿Sí? Fuerza hacia arriba, fuerza hacia abajo. ¿Qué pasa si vengo acá y lo suelto? Bueno, el borrador sigue moviéndose abajo de mi mano, ¿sí? Sigue avanzando hacia adelante con la velocidad que venía. Por supuesto, al mismo tiempo cae. ¿Por qué? Porque dejó de actuar esta fuerza y esta lo acelera hacia abajo. Pero sigue desplazándose con la velocidad que venía.
Una vez que lo solté ya no es una fuerza, no es una partícula en equilibrio, mi borrador, pero acá sí, una partícula en equilibrio. Bien, entonces, partícula en equilibrio no es el cuchillo balanceándose, para nosotros ahora, eso va a ser a futuro, sino un cuerpo sobre el cual las fuerzas se anularon y que ese cuerpo, a partir de esa situación, puede estar quieto o puede estar moviéndose con velocidad constante. Quieto, ¿qué es? También velocidad constante, ¿sí? Un caso particular de velocidad constante, cero, ¿sí? O sea que podríamos decir, si no hay fuerzas, no hay aceleración, y con eso decimos todo. Pero sabiendo que esa ausencia de aceleración puede implicar incluso estar quieto. Vamos, a ver si quieren les acerco esto un ratito, ¿no? Y ahora seguimos, no termina el video acá. Vamos ahora sí a ver el primer ejemplo, que es algo parecido a lo que hemos estado mencionando. Una lámpara colgando. O un objeto cualquiera colgando. Y lo que vamos a hacer, perdón, una bola colgando. Si bien es muy trivial el caso y el ejemplo, lo que vamos a hacer, aún en los casos más triviales, empezar a organizar los problemas de un modo que nos sirva para cuando los problemas se pongan más complejos, ¿sí? Y para eso lo que vamos a tener a mano es un sistema de ejes de referencia. En general, por defecto, los sistemas los centramos en el objeto que queremos analizar. Este es el objeto que vamos a analizar, este cuerpo. Lo centramos en su centro de masa, que es obvio que en un objeto circular está en el medio, y ahí ponemos nuestro sistema de coordenadas, que por convención lo llamamos X e Y. En general se van a llamar así, pero van a ver que después pueden cambiar de posición o les podemos cambiar los nombres a los ejes. Los ejes de referencia son convenciones y son arbitrarios, ¿sí? Es decir, que yo esa convención la puedo modificar o cambiar siempre y cuando avise claramente cuál es la mía. Y después vamos a ubicar vectores que representen a las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Siempre, cualquier cuerpo que esté en escena, en cualquier lado y en cualquier situación, si suponemos que estamos cerca de la superficie terrestre, va a tener actuando sobre él a la fuerza peso, que como hemos desarrollado en nuestros apuntes, es la fuerza de atracción gravitatoria. Esa fuerza está siempre. Si el objeto está quieto o se está moviendo, si sube, si baja, si está dentro del agua, ¿sí? O lo que sea, no importa. La atracción gravitatoria no se ve afectada por ninguna otra circunstancia, está ahí. O sea que siempre hay un vector P colgando y apuntando hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Colgando entre comillas, por supuesto. Bien, ¿cuál es la otra fuerza que está actuando ahí? Bueno, es bastante trivial, que debe ser una fuerza hacia arriba, ¿sí? Partimos de que el objeto está en equilibrio, está quieto, por lo tanto debe haber una fuerza hacia arriba, y esa fuerza suponemos, si está en equilibrio, que tiene que ser igual al peso, aunque eso podemos decir sale de la resolución. Bien, esa es la situación. ¿Cómo analizamos esto?
¿Cómo lo planteamos? La segunda ley de Newton, como habíamos dicho en los apuntes, en general, la vamos a descomponer en los dos ejes coordenados. Si vale la segunda ley aplicada sobre este cuerpo, vale esto. ¿Qué sería esto? Bueno, todas las fuerzas que están actuando sobre el eje X están relacionadas con la aceleración en X y lo mismo en el eje Y. ¿Sí? En este caso no tenemos fuerzas en X, ¿sí? Miramos acá y no hay ninguna fuerza en X. Sí tenemos dos fuerzas en Y, entonces nos vamos a ir con esta parte de la segunda ley y hacemos eso, ¿sí? Suma de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Deberíamos poner aceleración en Y, pero como es la única aceleración que va a tener la única aceleración posible que podría haber en este caso, directamente ponemos A. Y en este caso en particular todavía es más trivial porque estamos en la situación partícula en equilibrio, la aceleración ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Bueno, o sea que nuestro planteo para este caso, si la partícula está en equilibrio, es que la suma de fuerzas en Y valga 0. ¿Qué queremos mostrar con esto? Aún al plantear esta relación tan trivial, tan simple, estamos planteando la segunda ley de Newton. ¿Sí? Y van a ver que en todos los casos y todos los ejemplos de acá en más, lo que tenemos es la segunda ley de Newton. ¿Cuál es la suma de fuerzas en Y? Bueno, venimos acá y miramos. ¿Sí? Va a ser bueno tener siempre un buen esquema. A esto, después, cuando lo limpiemos de los objetos, le vamos a llamar diagrama de cuerpo libre, pero por ahora no importa. ¿Y qué tenemos acá? Dos fuerzas, T y P. Y vamos a seguir esta convención, que no falla. El vector que apunta en el mismo sentido que el eje, se suma. Y el que apunta en sentido contrario, se resta. Por eso es muy importante que los ejes tengan flechas, ¿sí? Porque me está indicando para dónde es el lado positivo de ese eje, ¿sí? Los números de X crecen para allá y los de Y crecen para allá. No siempre es así, muchas veces los vamos a invertir. Entonces es importante la flecha del eje, ¿sí? Cosa que a veces las profesoras de matemática no tienen en cuenta, pero acá en física sí lo necesitamos. Los ejes tienen su flecha. Van a ver que eso nos hace a veces resolver mal o bien un problema, o plantearlo mal o bien. Por lo tanto tenemos T menos P igual a 0. ¿Y cómo seguimos esto? T igual a P. ¿Qué quiero saber acá? Bueno, supongamos, no hice una pregunta inicial, pero lo que quiero saber es la tensión de esa cuerda. ¿Cuántos newton está haciendo esa cuerda para ver si va a resistir o no el peso del objeto? Bueno, sabemos que P es igual a M por G. ¿Sí? No sé cuánto dice el problema, pero supongamos que ese objeto pesa 10 kilogramos. Y tendremos que la tensión es 98 newton. Bueno, ese es nuestro primer caso de objeto en equilibrio, ¿sí? Bastante elemental, pero nos sirve, y rescato dos cosas de este video. Pensar que el concepto de partícula en equilibrio es más profundo de lo que parece. Equilibrio no es algo quieto, sino es algo sin aceleración. Y por otro, a partir de este primer planteo tenemos una estructura general de cómo vamos a organizar los problemas, que van a ver que, aunque los problemas se hagan cada vez más complejos, la vamos a tratar de mantener. Y que siempre está en el eje de la resolución la segunda ley de Newton. ¿Sí?
Hasta acá con este videito. Seguimos luego con el avance de los ejemplos de Serway. Acerco para que vean. Perfecto. Bueno, fin del video.